los mitos más extraños de cada Los país de mitos más nuestra región. extraños. Pero ¿qué pasaría si intentamos llegar más allá de lo raro y curioso de estos antiguos relatos? Cruzar A la ver qué nos brecha de lo dicen. inquietante y llegar a lo más De momento nos están poniendo en un bosque oscuro. aterrador y siniestro que podamos encontrar en cada país. Dios, ¿quién te ha dicho de Acompáñenme en este aquí? oscuro viaje sin retorno, pero no sin antes recordarles que hola, soy Camilox e iniciemos con ¡Ey! esto. Yupi, me ha puesto un perrito con un perrito sándwich. Ay, mi madre. Colombia. Vamos a ver qué pasa en Iniciando por Colombia. Colombia veremos a la aterradora Muelona. Se dice que es una mujer Dios. muy hermosa, de largos cabellos, ojos apasionantes y una No parecía muy hermosa cuando nos pasaron esa primera foto. dentadura digna de una verdadera fiera que destroza Dios, no fácilmente a parece lo que nada se le hermosa. atraviese. Su capacidad es tal que se habla de poder destrozar desde a un hombre hasta grandes animales como toros o caballos. Dios, que tiene una Aquella dentadura que dentadura destruye abominable personas y la toros y exhibe todo. siempre, lo Dios. que provoca que parezca Parece bosque estar prohibido de Harry sonriendo o Potter, riéndose total. todo el tiempo. Pero cuando está verdaderamente se ríe, sus carcajadas estridentes y No, desenfrenadas logran que hasta el más valiente caiga aterrado. La forma no, en la por que atrapa a sus favor. víctimas es durante sus horas preferidas para salir a los caminos, que serían de ¿Cuándo? las 6 de la tarde a las 9 de la noche, y principalmente se la Dios, ¿qué dices? Que encima la tía sale, trabaja 3 horas al día y nada de tarde y demás, que solo trabaja 3 horitas al día y esto es un horario normal. Que yo me puedo dar un paseo por ahí a las 6 de la tarde. a la orilla del Dios, sendero o contra los troncos de los árboles cercanos. Era de una mujer muy atractiva y seductora, que se les acerca no de se forma fíen. muy cariñosa No y se fíen provocativa, y al de estar de de la forma chica cercana, seductora. como un abrazo o beso, los tritura ¡Uy, ferozmente por sin favor, pero piedad, qué y sus horror! víctimas suelen ser jugadores de azar, infieles, alcohólicos, perversos Dios, y adúlteros. Se dice que su origen es bastante jugadores de azar, los juegos gachas contarán. Si cuentan los juegos gachas, estamos perdidos, ¿eh? antiguo, durante la época de la colonia. Esta anteriormente sería una mujer que le decían la maga. Esta se dedicaba a hacer Dios, la trabajos del maga. estilo ver y predecir el futuro, leer manos y más cosas del estilo. Pero Durante luego sus se fue años al de vida senderismo. provocó un sinfín de estafas, robos y catástrofes. Incluso Dios. bancarrotas de gente poderosa y millonaria, y muchas cosas más. Y cuando Claro, finalmente entonces, a ver, partió por de lo que me estoy enterando yo, la chica se suponía que hacía tarot y demás, pero claro, eso le llevaba muchísimo trabajo. Y entonces decidió luego irse a los senderos y trabajar de 6 a 9. Dios. este mundo, su casa se plagó Turismo alternativo, pero senderismo es parte de ella. Me encanta de mí. Pues no salgas de 6 a 9, de un recuérdalo. horrible aroma, hasta que un día una conocida de ella en vida fue a dicho lugar para intentar llevarse cosas valiosas, pero la maga se Dios. manifestó frente a ella, espantándola, provocando que las autoridades de ese entonces quemaran la casa, y esto al Han quemado parecer la provocó casa. que regresara del otro mundo para vengarse, pero Vale, ahora con vale, unos vale, vale, nuevos vale. dientes y mandíbula. Vale, que primero eso era en vida y luego en la muerte vino eso. Uy, mi madre, Chile tiene una pinta En Chile terrible. veremos uno bastante emblemático, pero no por Dios. eso deja de ser bastante inquietante. Chile, a ver, El Bruno. tuetué. Este originalmente se cree que es un brujo con una maldición, lo cual hace Un que su brujo. cabeza se desprenda de su cuerpo y adquiere una Dios. forma de ave, la cual tiene una inmensa velocidad y agilidad, lo cual hace Es una ave con una cabeza gigante que se puede desprender de su cuerpo. Es un clásico esa leyenda. Dios. bastante poco perceptible para un ojo humano normal. También otras versiones hablan de que su cuerpo completo se transforma en ave maligna, y no solo su cabeza, pero la No primera solo su versión de cabeza, sino el lejos es la más cuerpo. popular y más inquietante. No, me Además, parece por si más fuera inquietante la poco, se otra, dice que sí. quien logra escuchar su cantar, el cual es similar a su nombre, o sea, Tue Tue, está Tué, tué. condenado a morir. También en ¡Ah! países ¡No aledaños a puede Chile se suele ser! contar esta historia pero con otros nombres, como por ejemplo el chon chon. El solo imaginarte estar ¡No! caminando en un ¡No lo bosque escuchen! durante una Llévense fría y tapones. oscura noche y sentir que algo Número 2. Utilicen siempre tapones para ir a la calle. No vaya a ser que cante. Si canta y no lo escuchamos, no pasa nada. en el cielo te está acechando, algo que no es un pájaro, para finalmente escuchar el tétrico graznido que no solo helará tu ¡No! sangre, sino además será tu sentencia final, lo hace simplemente Dios. aterrador. Total. Tapones, no se olviden, para los oídos. Uruguay. Tiene la misma cara que la suegra. Antes de decir este puesto hay un dato curioso, y es que por alguna razón en Uruguay hay demasiadas leyendas e ¡Qué historias sobre perrita! árboles malignos, embrujados y misteriosos.
Y Me encanta que pongan este perrito aquí maravilloso en medio, porque claro, me da felicidad. creo que este es el más tétrico y surreal de lejos. Y lo peor de todo es que este oscuro árbol está ubicado en el patio de un colegio. La escuela número Dios, 64, ubicada en la ciudad de Salto, donde aquel árbol protagoniza una gran cantidad de historias imposibles de creer por parte de los testigos de la zona, los cuales serían en su mayoría niños que estudian allí, padres de estos Dios, estudiantes y niño, maestros de la qué institución. horror. Y lo más curioso es que son varias las cosas que le ocurren a este árbol en las frías noches de invierno, Hálenlo. específicamente. Primero se habla de que el árbol a veces se mueve y que incluso logra atrapar a pequeños animales como No, pájaros que se posan en sus ramas para Dios, qué destrozarlos y horror, devorarlos, como qué si mal este gran rollo, árbol estuviera vivo de alguna forma, o si algo realmente siniestro y aterrador qué horror, pero habitara por en su favor, ¿qué tal interior. en ese También se árbol, habla de que maligno? este en ocasiones cambia de color radicalmente, y además se escuchan voces y lamentos provenir de este árbol. Y se tienen dos teorías con este. La primera es que estos sonidos de ultratumba provienen de una especie de espíritu maligno que poseyó el árbol, o que ¡Qué provienen de horror! este mismo, ya que se cree que en realidad este no fue originalmente como se le ve, sino que en un inicio sería un hombre, que se terminaría transformando en esta planta por Se alguna maldición o transformó embrujo. en Y un la más árbol. inquietante y bizarra historia que se cuenta es que en este también se ha visto una especie de extraño y perturbador esqueleto brillante Un posado en sus esqueleto. ramas. Sin duda, uno de los árboles con más misterios y relatos a sus espaldas. ¿Y por qué no lo talan? Me pregunto yo. Puerto Rico, a ver qué sale. Dice que ahorita quiere ver vídeos de horror. Sí, porque En es que ustedes se Puerto lo pasan Rico muy bien tenemos a conmigo. Entonces, posiblemente el más claro, con mi extenso, miedo. complejo, misterioso, raro y oscuro de todos los que veremos en este video. Y lo Dios, más este es el peor. perturbador de todo es que esto fue Dios. completamente real. Solo que al No, no encontrarse una explicación contundente, una de las teorías más populares no. fue la de un temible ser o grupo de seres denominados como los vampiros de Por Moca. favor, no me A cuenten ver, eso que pasó en iniciemos por lo más real. básico, para no Menos mal que me perdernos ponen en el esta pan bestialidad y con perro. descontrol de caso. En un municipio de Dios. Puerto Rico llamado Moca, alrededor de los años 1970, En aunque posiblemente 1970. pasara incluso desde antes, empezaron a reportarse una grandísima cantidad de casos sobre animales de granjas y ganados sin vida. Y no solo No, esto, sino que además se pobrecito. encontraban siempre o casi siempre Los con dos marcas de vampiros. cortes en sus cuerpos, además que sin No, sangre. En este pobrecito. punto inicial quizás varios piensen en el chupacabras, super ¡El mítico críptido chupacabra! que justamente se cree que su verdadero ¡Qué origen horror! fue en este mismo país. Lo que pasa es que al parecer estos dos seres no son lo mismo, ya que estos inicialmente se avistaban como seres ¡Tengo oscuros miedo! y depredadores, para posteriormente ser descritos como unas especies de aves gigantes depredadoras y muy aterradoras. Esto no Pero me ojo, esto es gusta. solo el inicio, ya que los casos iban cada vez más en aumento. En un punto ya se tenían registrados más de 100 animales Más de víctimas de este 80. extraño Pero fenómeno, y cada vez pobrecito, los más este número bichitos. subía. La cosa es que de manera popular en periódicos y reportajes nacionales se les empezó a llamar vampiros por esta especie de conducta Tinton. de dejar a los animales vacíos sin sangre y con esas dos Pobrecito, marcas, al igual que esta animalito. ancestral Voy a criatura de la salvar que noche, descanse por lo que Camané. esto empezaría a Voldemort, asustar sí, es bastante a la Voldemort. gente. Y esto solo es la punta del iceberg, porque viendo diferentes registros de periódicos de estas épocas, se habla sobre no solo diferentes avistamientos y casos, sino que incluso un artículo donde un hombre fue atacado Dios. por uno de estos seres, No que puede describió ser, como qué algo mal rollo, similar a ¿no? un Los bichos ganso, esos. pero de inmenso tamaño y aspecto Yo que ya va inquietante siendo y hora que fuera de lo transformásemos nuestra común. El hombre amistad. asustado Solo le arrojaría un bromeo. par de piedras por miedo, pero después de esta acción la criatura levantaría el vuelo y se abalanzaría sobre este para atacarlo. Dios, Y da si mucho creen miedo que el esto no bichito. podría ir para más, están muy equivocados. Porque además de todo lo que ya les mencioné, durante estos días se reportaron diferentes objetos voladores brillantes en las zonas y además se Encima hay descubrió que por el ovni. lugar había diferentes niveles de radiación. Dios mío, a ver, a ver, a ver. Aquí estamos hablando de todo. Hay bichos que chupan toda Dios, es que son demasiadas cosas. Y miren esta foto. Y luego resulta que hay ovni y hay de todo. Dios, ¿qué ha pasado aquí? Como si todo esto ya de por sí no ¡Qué fuera mal rollo! absurdamente raro e inquietante. Incluso en otro artículo se habla sobre cómo los habitantes de la zona se preparaban antes de las noches con diferentes armas y trampas para proteger a sus Madre mía, animales qué e intentar horror. acabar con estos seres, ya que las autoridades supuestamente ¡Qué no mal tenían ni idea de rollo! lo que estaba pasando y daban todo tipo de explicaciones Los que no terminaban vampiros. encajando del todo y que la mayoría de la gente simplemente no creía.
Bueno, creo que ya fue mucho Dios. hablando sobre esta leyenda, aunque creo que sin querer encontré Es un un rabbit animal que hole parece tan fantasmas bestia y y extraño aliens. que se merece su propio video, ¿no creen? Coméntenme si les gustaría que hablara Te pasé una completamente de este tan historia. extraño fenómeno, barra leyenda, barra conspiración próximamente, Uh. porque en serio son tantas cosas tan extrañas pasando al mismo tiempo y en el mismo lugar que Una simplemente que ya es conocen, pero me increíble. gusta quien la Hasta ya cuenta. me Y dio el algo de cabecito en la cosa mejilla, investigar sí. y que me ¡Mua! desaparezcan por descubrir algo. O yo qué sé, pero bueno, no soy de Ay, miren, Puerto Rico, así que perrito. debería estar bien, creo. Menos mal que, mira, me encanta porque pone cosas de miedo, pero luego me pone unos perritos bailando. Me súper encanta. Perú. A ver qué hay en Perú. Aquí veremos una que realmente me sorprendió, ya que a A pesar de ver. lo grotesca que es, al parecer es contada de grandes a niños. Esta se llama Yo que te lo devuelvo. ¡Yujú! María Marimacha. Esta nos cuenta la María cruda historia de una Marimacha. niña llamada María, a la cual le gustaba mucho perder el tiempo jugando con sus amigos del barrio, antes que Eso es cumplir sus bueno. responsabilidades. Un día su madre le Uh. pidió que fuera a comprar unos ingredientes para la comida de ese día, para la cual necesitaría algo de aceite, hígado en polvo y un corazón de res. Mientras iba de Uy. camino a comprar los ingredientes, unos niños la retaron a jugar canicas y ella Y aceptó. obviamente Pero no jugó. solo eso, ya que además ella apostó el dinero de las compras que le dio su Ah, no madre. puede Ella ser. terminaría perdiendo por lo que no sabía qué hacer para llegar a su Perdió todo el dinero que le dio la madre. No puede ser. casa con los ingredientes, por lo que sin pensarlo demasiado decidió hacer posiblemente lo peor. Para el Ay, Dios, aceite ¿qué tomó una hizo? botella de la calle y haría sus necesidades en esta. Para el No puede condimento en ser. polvo tomaría un ladrillo y con una dura piedra lo molería, de tal manera que su Dios, qué consistencia y horror. color fueran similares a la del ingrediente. Y finalmente para el corazón decidiría ir Dios. al cementerio local, y de No manera puede ser, qué totalmente fría horror. y sin pensar buscó el cuerpo más fresco posible para Dios, qué extraerle niña más aquel órgano malvada. vital. Y todo esto sin que nadie se diera cuenta, ya que en aquel lugar nunca pasaban personas a Qué esas horror. horas. Finalmente, con todos los materiales de la Qué niña cena en más sus manos, rara. regresó a su casa y se los dio a su madre. Aunque claro, Dios, no sin antes disculparse por tardar tanto al reclamarlos. Pero al ver que Dios. su hija cumplió con todo lo que se le encomendó, la madre le dio las gracias, pobre de Ay, ella y Dios. de sus familiares más adelante. Cuando la comida estaba lista, María no quiso probar, ya que estaba demasiado cansada de todo el ajetreo de antes, por lo que se fue a su Dios. cuarto a dormir, mientras los demás degustaban de aquel No, grotesco platillo. qué Después de horror. comer, su familia saldría, pero no la despertarían para que ésta pudiera seguir descansando. Y mientras No. estos no estaban, ¡Ah! ¡Sé lo que hiciste! ¡Devuélveme tiempo mi después, cuando su corazón! familia regresó, lo llamaron, pero ¡No! ésta no respondía. Nunca se imaginaron que al abrir ¡Qué la puerta de horror! su cuarto, esta ya sería. Nunca se ¡No! encontró la causa de esto, ni tampoco ningún posible culpable, y a día de hoy todavía no se sabe si esto es solo una leyenda o ¡Qué quizás un caso horror! real. ¡Dios! México, a ver qué sale en México. Aquí veremos uno que quizás muchos de los A ver mexicanos qué sale en México, porque mi novecita me dijo La Llorona y creo que Debbie dijo otro. Dios, 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 qué miedo dio eso, por favor, devuelve mi corazón. ¡Ay, Dios, qué miedo! conozcan, pero personas de otros países no tanto. La Pascualita. Esta, a La diferencia de las Pascualita. demás vistas en otros países, Qué tiene un mal origen rollo. bastante particular. Qué mal Originalmente, rollo, en tiene una muy mal pequeña rollo la tienda de imagen. vestidos de Tengo los pelitos novias de en punta Chihuahua, ya. México, se encontraba una figura alta, esbelta y absurdamente detallada, y con rasgos demasiado Dios, es que realistas, es una vestida con un traje muñeca. de novia. Claro, por eso me está dando mal rollo extra, es que es una muñeca, se va a mover, tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo, por favor. Dios, qué Las mal rollo, arrugas de miren sus estas palmas, las imágenes. expresiones de su cara y No, sus por uñas favor, no quiero desgastadas verla. hacen que muchas personas realmente crean en la leyenda de que en algún momento la Pascualita fue una persona real. No, Esta por cuenta que favor. Pascuala Esperanza, la dueña de la tienda original, tenía una hermosa hija, la cual se iba No, a no quiero casar con el verlo. amor de su vida. Trágicamente, el día de su boda, una araña viuda negra la picó y por desgracia no sobrevivió. La madre se Murió. quedó tan afectada por la pérdida de su hija que quiso preservar su cuerpo. Por Ay, eso qué fue mal momificado rollo. y colocado en la vidriera del negocio, de modo que siempre pudiera ser la novia que no pudo llegar a ser. No.
En esencia, esta sería la historia detrás de este popular y Seguro aterrador que se mito de mueve México, por la ya que noche. aparte de los antes mencionados rasgos tan realistas de la muñeca, también se le suman innumerables sucesos y avistamientos paranormales con esta, tanto de los propios empleados de aquel negocio como de incluso simples transeúntes que iban caminando frente al establecimiento, y que a Quiero través del verlo. cristal lograron ver cómo la Pascualita movía alguna parte de su cuerpo, como sus brazos, cabeza o boca, o incluso parpadeaba. También se le adjudica el hablar durante las noches y hasta por ratos Por salir de su favor. vitrina para Tengo los pelos desplazarse de por el resto punta. del ¡Qué lugar. horror! Este mito llega a tal punto que en su No quiero tiempo a ver la esa dueña cara del más. negocio se le llegó a acosar bastante, tanto presencial como telefónicamente, acusándola de Dios. haber cometido este horripilante acto, y hasta ¡Qué culparla horror! de que en realidad ella fue quien acabó con su propia hija. Claramente la dueña Dios. negó todas y cada una de estas acusaciones, y como no se tenía ningún tipo de prueba o evidencia real más allá de las leyendas y avistamientos mencionados anteriormente, simplemente se quedó como eso, una historia de terror para contar a todo aquel Dios, que qué pasa al frente miedo. de esta tienda. ¡Qué miedo! Ese es el peor, totalmente de acuerdo, Argentina. La estación poseída. Esta La originalmente estación sería una de las poseída. líneas más antiguas del país, la línea A del subterráneos de Ciudad de Buenos Aires. Se cuenta que entre 1910 y 1913, cuando estaba en proceso de construcción, dos obreros italianos perdieron la vida por la caída de una inmensa viga, en una estación intermedia Dios. entre las actuales llamadas Pasco y Alberdi. El caso Pasco se y quedó Alberdi. sin resolver y esa estación nunca se construyó. Muchos Nunca se pasajeros de la construyó la línea estación. relatan que, de noche, las luces de las formaciones se apagan, precisamente en ese tramo, y que además los Solo se costados de apagan en los ese vagones es tramo. posible asomarse y ver a los cuerpos sin vida de los ¡Ay, no! trabajadores, como ¡Qué si sus horror! almas se hubieran quedado atrapadas en ese lugar. Pero Por esto no se favor, no, queda que se solo aquí, liberen. ya que en la línea B, o sea la estación La Croce, supuestamente fue construida sobre los terrenos que pertenecían a un antiguo cementerio, y también se habla que No. durante la construcción varias tumbas fueron desplazadas. Muchos operarios de este lugar cuentan que en la estación de cámaras de control, los monitores durante la noche reflejan las imágenes de figuras humanoides y además ¡Ay, qué mal translúcidas, que rollo! parecieran que esperan el tren. Y además No. cuentan que estas entidades, al percibir que las lentes de las cámaras los están enfocando, miran fijamente hacia ellas, como si No puede ser que desafiaran a encima sus miran. invasores. Dios, que encima miran a la cámara, en plan, oye, estoy aquí. Paraguay. En Paraguay no solo tendremos a uno de los más aterradores seres de su mitología, sino además uno de los más famosos, el pombero, o también El conocido como el popero. pomberito. Es A originario de pombero. la cultura guaraní. Es de una A especie ver, de ser humanoide de el pombero se parece un poco como a una especie de, ay Dios, ¿cómo se llamaba? Indiana Jones, ¿no? Con el sombrero, como con un látigo. Es un Indiana Jones. Porque es malo. No un poco cara malvado, pero un Indiana Jones maligno. a veces como una especie de duende Solo lo pateas y sale volando. otras como un humanoide con ropa oscura y sombrero Y aquí parece un poco como el Grinch. El Grinch el Grinch, vamos, el de Navidad, el que no le gusta la Navidad. Me hace muchísima. Este bicho de momento me ha hecho mucha gracia. Es como una mezcla de de cosas. paja misterioso, a veces de forma baja y otras con un cuerpo bastante alto y delgado. Este a grandes rasgos sería un protector de la naturaleza, tanto de las Parece. plantas como de los animales salvajes. A ver, ¿dónde está lo malo? Y lo curioso es que puede ser tanto un aliado para las personas como también su mayor perdición. Por ejemplo, si se le hacen ofrendas con cosas como miel y tabaco, este protegerá los cultivos y ganado o animales que posea la persona. Pero si no se Bien. cumple diariamente durante un mes con estas, el pombero se enojará y torturará a sus víctimas hasta poderes que le permiten tanto cambiar de forma a la de objetos inertes como árboles o rocas para Tiene poderes y por eso se transforma y por eso es un Indiana Jones enano maligno. Una mezcla entre Gimli y Gandalf. Y puede ser un poco de todo. Es que es un todoterreno, un todoterreno. espiar y acechar a sus víctimas, como también el poder imitar todo tipo de sonidos de animales. Y una clara forma de saber si está cerca es escuchar su inquietante silbido por la noche, que si eres descuidado y lo imitas o llegas a pronunciar su nombre en voz alta, A tomará ver. como ofensa y te aguardará lo No le ha peor. gustado. No pueden imitar. Recuerden, no imiten sonidos porque si no piensa que se está burlando de él.
República Dominicana. En este país veremos unas aterradoras criaturas, a las cuales les dicen los galipotes. Estos serían unos Galipotes. despreciables y horripilantes seres con la capacidad de poder cambiar de forma a la que ellos quieran, desde diferentes animales que habitan por la zona hasta objetos inanimados que puedan estar de forma común en el lugar. Además de esta inquietante habilidad, también poseen una brutal fuerza física que los hace acabar Dios. fácilmente con lo que tengan por delante, sin mencionar que estos monstruos son inmunes a todo tipo de armas convencionales y supuestamente No. la única forma de herir a un espécimen es por medio de alguna arma blanca imbuida en agua bendita. A estos se Guau, les madre culpa de mía, es muchas que situaciones, para como espantar a hacer algo con personas que ellos, caminan por vamos. zonas rurales y altas horas de la noche, o hacer que estos mismos viajeros se pierdan sin rumbo. También se dice que raptaban a niños para Son como una especie alimentarse de su hombre sangre, lobo. ¡Au! y después de esto hacer actos repulsivos y desagradables que no puedo mencionar aquí con estos. Esta leyenda está tan Dios. arraigada al país que incluso a día de hoy en algunas partes recónditas y aisladas de la nación la gente no sale de noche sin tener puestos amuletos de protección para evitar un fatídico encuentro con estos seres. Madre mía. Da miedo. Cuba. Dios, este niño da mucho miedo. Cuba, a Para este ver. país tenemos uno que quizás varios de mis suscriptores cubanos hayan escuchado alguna vez. Dios. El niño del diente largo. Esta es algo breve, pero no deja de ser inquietante. Dios, qué mal La rollo. mayoría de relatos con relación a este niño, nos cuando son hablan de niños, una da persona mucho que va en miedo. caballo por algún sendero o camino medianamente rural. Mientras esta avanza, escucha a un niño pequeño llorando de forma No. desconsolada, por lo Y que claro, la hay que persona en cuestión, cuidarlo. confundida, intenta buscar de dónde vienen aquellos sonidos y terminan Claro, para encontrando a un ayudarlo. pequeño niño de unos 4 a 6 años muy triste y Dios. completamente abandonado y solo. Hay Al que ver tal rescatarlo. situación, la persona se llena de lástima y toma al niño para Claro, poder llevarlo normal. a casa o a un lugar seguro, ya que este se encuentra en medio de la nada. Mientras Claro, estos van pobrecito, de hay que llevarlo camino con la al pueblo, familia. ciudad o casa, en algún punto del recorrido, el niño tocará el hombro de la persona y le dirá las palabras. Acto Mira mi seguido, la diente. pobre ¡No! persona se volteará y verá a un inmenso ser horripilante en ¡Qué lugar del niño, con un horror! gigantesco colmillo que le sobresale de la boca, para ¡Qué mal finalmente bicho, por hacerlo favor! desaparecer para siempre. Pero es un niño, pero es que no es un niño, es un monstruo. Y se hace pasar por niño. Qué mal bicho, En ¿no? Venezuela veremos uno de los mitos más Porque claro, representativos del aquí país. el bicho este, claro, algunos atacan solo a personas que son pues más o menos, pero claro, lo patea. Pero claro, este está atacando a personas buenas. ¡Qué El horror! Sibón. Este tiene un origen bastante tétrico, ya que inicialmente este era un joven testarudo que hacía lo que quería, y su mayor talento era silbar. Una noche este quería comer venado asado, pero en su vivienda no tenían de esa carne, Silbando. por lo que se enfadó y le gritó a su madre para que la tuviera lista cuando regresara. Mientras este Lo se veo, fue le a hago lo tomar, mismo la que haría madre le dijo al Chasca. padre que fuera por Total. favor a cazar un venado. Este lo intentó, pero no pudo No conseguirlo. pudo. Cuando el joven Me regresó, parece su padre bien. le comentó que no pudo encontrar ningún ciervo. El chico estaba tan afectado por el alcohol y se enojó tanto Ay, que mi atacó madre. brutalmente a su padre, hasta finalmente Ese acabar es muy con él. famoso, Su ¿sí? trance de ira fue tanto que extrajo partes del cuerpo de su progenitor y las llevó para la cena. Inicialmente la madre accedió a cocinar la carne, pero sospechaba de él. Pero al enterarse que era de su marido lo que estaba cocinando, gritó por ayuda. ¡Qué horror! Finalmente, el abuelo del joven lo condenó a estar amarrado en un poste y sufrir múltiples latigazos. También lo pusieron junto a dos perros ¡Dios! hambrientos y muchas más formas de ¡Qué tortura. horror! Hasta que al final el anciano no quiso abatirlo, pero lo maldijo haciendo que aquellos perros lo persiguieran Con animación y eternamente, todo, y madre que el mía. joven tuviera que llevar un saco con los huesos de su padre para siempre. ¡Qué horror! Ese da mucho miedo. ¿Y de dónde era? ¿De qué zona era ese? Que no me acuerdo. ¿Qué zona era? ¿Se acuerdan ustedes? El del saco. Venezuela. Vale, de Venezuela. El Salvador. A ver. Uy, pausamos. A ver. Aquí tendremos ahora. a la leyenda de la descarnada. Esta se dice que era una hermosa y joven mujer que solía verse en altas horas de la noche. Esta suele pedir un aventón a los hombres que viajaban solos en la carretera. Espérate, se me Cuando suena. el vehículo paraba y el hombre preguntaba hacia dónde se dirigía, ella A ver, les este me mencionaba suena. algún lugar cercano, y ellos no dudaban en subirla al vehículo. Pero ya dentro del vehículo la mujer empezaba a mirarlos. Entre más avanzaba el camino, esta se iba transformando. La piel se desprendía poco a poco de su ser, quedando entre Dios, las qué manos horror. del hombre restos de piel y músculos. Una vez que el hombre ¡Qué horror! quedó ¡Miren esa paralizado por el imagen! miedo, este proceso continuaba.
hasta que la mujer terminaba No siendo encontré un ninguna historia de esqueleto Japón. Es que son viviente de por Sudamérica. completo. Sí, son historias de la TAM. ¡Hola, Kaizenju! Ecuador. Ay, En Dios, este Ecuador de Ecuador da veremos el pate miedo. coré. Este es un ser bastante enigmático. Se dice que surgió desde las profundidades del abismo para sembrar el terror en aquellos que se cruzan en su camino. Además, se dice que se manifiesta al son de un instrumento, la ¡Qué marimba. horror! Este ser es capaz ¡Ey, de tomar el mire, control de los Kajimita! sentidos de sus víctimas, dejándolos a merced de su poder. Sin embargo, nadie ha sobrevivido para contar lo que el patacoré es capaz de hacer. Por ejemplo, varias de las historias de Dice, con razón recordaba cómo mi abuelito se enfrentaba con el diablo en el cerro con su machete. A tope con el machete, parece Van Helsing. este espectro relatan cómo se cuela en todo tipo de festividades y Sí celebraciones, que lo como parece. un simple invitado más. Y en cuanto suena la música y la danza, poco a poco va cambiando de forma, sin que la Dios, mayoría de los mírenlo. presentes lo note. Y si incluso lo llegan a descubrir, pero es demasiado tarde, todos aquellos que bailaran y escucharan la música serán controlados como simples marionetas. Marioneta. Perfectamente ¡Ah! Lo manipulados por el sabía. engendro, quien buscará la ¡Qué forma horror! más atroz de acabar con el lugar de la fiesta y con todos los ¡Qué invitados horror! dentro. Que es un destruye fiesta. Bolivia. En Bolivia veremos uno de los seres más temidos de la tradición popular del país, el Cari-Cari. Este habita Cari en los Cari. valles donde ataca a los viajeros solitarios, a los que les extrae la grasa del cuerpo. Primero los adormece con sus rezos. Cuando estos entran en un Dios. estado profundo de sueño, usa uno de sus varios objetos que siempre lleva con él. En algunas versiones de la historia usa Uy, esto de aquí da mal rollo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo aquí? En otras puede usar incluso una jeringa y se dedica a succionar los fluidos corporales a la persona. Se suele Pero qué decir que horror, tiene ¿no? la forma de un ser humanoide, pero que algunas veces puede transformarse en una oveja u otros animales. Y esta criatura ¡Ey! protagoniza múltiples relatos e historias que se han Como una contado por abejita le daría generaciones en cariñito. este país. Costa Rica. Dios, este parece. ¿Cómo se llama? La película del orangután este gigante, Godzilla o algo así es. Eso es nada que me va a dar En mucho Costa Rica miedo. tenemos al temible micomalo. Este es un animal fantástico, que en el Un pensar animal colectivo se le fantástico. imagina como un mono de tamaño gigante y Prefiero un apariencia unicornio. horrible, con ojos tan rojos como el fuego infernal y pelo erizado y negro como el carbón. Y a donde sea que vaya, sus pisadas son tan calcinantes que deja huellas con quemaduras. Las diferentes Es un orangután de Baubica. Es como un Baubica que va dejando todo calcinado. leyendas cuentan que el micomalo suele aparecer por las noches, rondando casas y puentes, lanzando terribles y desgarradores aullidos, columpiándose y saltando Dios. entre las ramas de los árboles, ¡Qué para luego horror! ¡Qué feo lanzarse es! sobre los transeúntes y Y atacarlos mire que me con gustan los todo. animales. Es tan peligroso y mortífero que incluso se dice que puede ser invocado como cómplice y enviarlo a atacar a otras personas. Dios. Es como la historia de Huey que se transforma en animales. Entre los mitos de Guatemala. Guatemala, uno de los más míticos y aterradores es la leyenda del carruaje de la muerte, el cual habla sobre un vehículo que es llevado por caballos negros con ojos de fuego y que se escucha por las Dios. calles y barrios del país luego de la hora de las ánimas. El propósito del paso de este carruaje es ir en busca de las almas de los moribundos, pero lo más peligroso es que todo aquel que logre ver este carruaje corre también el No. riesgo de ser llevado al otro mundo. No miren a los carruajes. No miren a los carruajes. Honduras. Mira el mío, Yuka. O Aquí sea, es el veremos mismo al pero con Sisinike. animación. Sí, Esta lo criatura veré. tiene una particularidad ya que posee un inmenso tamaño, pero este desaparece y aparece con suma facilidad. Este Esa historia también se encuentra por acá en Chile, la del carruaje o la de este ahora. monstruo también es llamado Itocayo y deambula por las Itocayo. altas montañas buscando las más remotas cavernas para habitar. De cierta forma se le podría asimilar al pie grande norteamericano, del que ya todos La del sabrán, carruaje. solo que este tiene un giro bastante macabro y turbio, ya que A estos ver, monstruos capturan a las el mujeres orangután. y se las llevan a sus cuevas, ¡No! donde las obligan a reproducirse con estos. Y por si fuera poco, se dice que de esta unión nace una especie de extraños híbridos entre hombres y simio. Sin duda No voy una a ir criatura nunca a que no de Honduras, querer era. encontrarse en una caminata por la Ay, no noche. voy nunca. O no saldré nunca de caminata. ¡Qué horror! Nicaragua, ay Dios, esta de aquí me da miedo. Esta de En aquí da miedo. Nicaragua se Cuando encuentra parece la leyenda bella. de la Mocuana. Esta cuenta la historia de una hermosa mujer la cual era hija de un cacique
y esta se enamoró Mira, dice, si pusieran una chica atractiva encima del correo tendría más éxito. Pero mira, Santilla Peto, este de aquí me da que va a ser una chica atractiva. Las de la chica atractiva a ti te pillan en todas, ¿eh? de un conquistador español. Más adelante, el conquistador la convenció para que le enseñara el lugar donde su padre tenía guardados todos los tesoros. Ella lo llevó a esa cueva, y una vez allí, el español la traicionó por completo, tomando todo lo que pudo y dejando a la pobre mujer encerrada Dios, para qué que no pudiera malvado. alertar a nadie. Aunque Tenía ella que ser conocía bien el español. lugar y pudo salir después de un tiempo, la deshonra por dejarse engañar y robar de esa manera fue muy grande. Además de que esta fue avergonzada ante su familia. Finalmente perdería la cordura por completo, y desde entonces busca al hombre para cobrar venganza. Por ello, en las noches Venganza. oscuras ataca a cualquier hombre que se encuentre deambulando de Mira, manera este ataca a los hombres sobre aquí. Con este todo estoy a aquellos salvo, que de sean momento. jóvenes y blancos, al igual que aquel conquistador Yo español de que la momento estoy a traicionó en el salvo pasado. La con suelen ella. describir con un cabello largo de color negro y liso, que le cubre el rostro por completo. Y se cuenta que nunca le han podido ver el rostro, solamente su esbelta y bella figura, y su descomunal Vale, está cabello, bella la del figura, que no se ve nadie la sobrevive cara. para poder describir su Esa cara. está justificada. Panamá, a ver. El chivato es una criatura de origen Chivato. demoníaco, el cual tiene un cuerpo de hombre con patas y cabeza de chivo macho. Este desprende un potente aroma a azufre, lo cual reafirma su origen. Y también se cuenta que este suele atacar por la espalda a sus víctimas, en especial por la nuca. También se cuenta Madre que los mía, adoradores te ataca de por la Satán desde espalda, ¿eh? antaño rinden culto al ídolo conocido como Baphomet. Esta oscura deidad suele representarse también mediante una aterradora figura bastante Dios, similar a la del qué antes horror. mencionado. Por eso en la leyenda del chivato se cree que es algún demonio que encarnó en un humano y que de alguna forma puede estar relacionado a este. Pero las cabras son bonitas, pero este no es bonito. Brasil. Dios, miren esto, qué mal rollo. Finalmente en Brasil tendremos a la pisadeira. Esta es una criatura conocida como la representación física de las pesadillas. Posee un cuerpo de anciana esquelética, con uñas largas y amarillas. ¡Qué horror! Nariz similar al pico de un halcón y casi siempre tiene la boca abierta, de la cual únicamente surgen carcajadas horribles que solo quienes ella elige pueden oír. Se dice que esta criatura se echa a las personas desde los tejados, saltando sobre el pecho de los dormidos y generando una asfixia que paraliza a su víctima. Estas pobres personas, por desgracia, son conscientes de lo que ocurre, pero no son capaces de moverse o reaccionar, y frecuentemente tienen la sensación de estarse ahogando, y justo cuando sienten que están a punto de morir, Y bueno, espero que les haya gustado este video, sin tantos chistes y cosas cursiadas y con un poco más de seriedad porque pues es de terror. Comenta cuál de menos estas mal que me fue ha la que puesto más otra miedo vez te el dio. perro, Y porque el atentos perro a este ayuda al canal. final. Madre mía, cuántos mitos. Parálisis del sueño, pero fantasmal, sí, total, qué horror.